Melanio A. Paredes Pinales es un maestro, economista y político dominicano que ocupó el cargo de ministro de Educación en el tercer mandato de Leonel Fernández. Ha ocupado otras funciones legislativas, gubernamentales y políticas. Nació el 22 de octubre de 1951 en República Dominicana. Realizó estudios de licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde se graduó magna cum laude 1. Fue profesor de diversas universidades como UNIBE y liceos como el Mauricio Báez, además ocupó otras posiciones públicas como diputado, 1990, director de Autoridad Portuaria, 1999, director del Infotep, 2004, ministro de Industria y Comercio, 2007, y ministro de Educación, 2008. Fue secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en el periodo 1995 a 1999, logrando varias reivindicaciones para el sector magisterial dominicano. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y presidente de FUNPN, organización que lanzó el primer ranking de escuelas y colegios en la República Dominicana. Estuvo al frente del MINER desde el 16 de agosto de 2008 hasta el 1 de marzo de 2011 e integra las filas del PLD. Bien, señores, aquí estamos. Ya ustedes vieron quién es nuestro invitado en el día de hoy. Para nosotros es un lujo tener a un hombre del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que ha estado batallando allí con ese partido para que siga creciendo cada día más. Además, un educador de por sí, que es como le gusta que lo traten, como buen educador que ha sido. Así que, licenciado Melanio Paredes, bienvenido a Conexión. Gracias. Finalmente la misión está cumplida. Aquí sé que habíamos estado por asistir al programa y agradezco la invitación. Lo mismo saludo a Félix y a la audiencia de Conexión. Conexión. Bienvenido, también, Melanio. Que ya veo que tienen seguidores fuera del país. Sí, sí, exacto. Y también como en es las natural. redes. Y también en las redes. Sí, con estas plataformas. Así es. Bueno, agradecer también a la gente de Instagram de Conexión. Así mismo usted entra, @conexión RTVD, TVR. Es que hay una confusión ahí, pero es TVR, correcto. Así que ya usted sabe, simple y llanamente entre por allí y también nos puede ver. Licenciado Paredes, hay que primero entrar, pensar, y usted como un hombre que ha sido parte de los arquitectos del Partido de la Liberación Dominicana, podríamos decir que usted conoce mejor que cualquiera por qué pierde el Partido de la Liberación Dominicana teniendo un poderío como lo tenía. Bueno, si nos remontamos al momento de la división lamentable del Partido de la Liberación Dominicana, año 2019, yo quise en ese momento testimoniar lo que podría pasar si esa división, como finalmente ocurrió, se ejecutaba. Y ostenté una candidatura presidencial en esas primarias del Partido de la Liberación Dominicana, en la que Gonzalo Castillo y Leonel Fernández tuvieron una votación con cierta polarización. Recuerden que también participó Manuel Crespo, que fue presidente de la Federación de Estudiantes. Hipólito Pichardo. No. Hipólito fue aspirante, pero no, no se le contaron los votos. Nos contaron los votos a Marixa Hernández. A Marixa Hernández, sí. A mi hermana y amiga. Es ministra de Trabajo. A Manuel Crespo, a mí, a Gonzalo y a Leonel Fernández. Y en el caso de Manuel finalmente llegó a un acuerdo con Leonel Fernández en medio de la primaria, pero fue tardío y se le contaron los votos, no se le sumaron los votos a la candidatura o precandidatura de Leonel Fernández, y ciertamente la votación fue muy cerrada. Si tú reunías los votos de Marixa Hernández, de Melanio Paredes y del propio Crespo, los resultados hubiesen sido distintos. Por eso yo pienso que más que postular fraude, que fue lo que se estableció en ese momento, fue que no hubo la suficiente madurez política para entender que esa división que finalmente se produjo iba a enterrar, y es lo que ha acontecido en los años siguientes, el legado del Partido de la Liberación Dominicana personificado
en sus dos presidentes, en Leonel Fernández y en Danilo Medina. Lo que ha ocurrido a partir de 2019 es lamentable. Perdimos las elecciones de manera absurda en el año 2020, producto de una suspensión de unas elecciones a nivel municipal que el gobierno no pudo retraerse del endoso de por qué se produjo esa suspensión de las elecciones municipales en febrero del 2020, y posteriormente pues tuvimos la derrota, en este caso de Gonzalo Castillo, frente a Luis Abinader en el año 2020. Y si fuéramos un poquito más atrás, recuerda que en el año 2016, que fue las últimas elecciones que ganamos, Danilo fue electo con el 62% del voto del electorado. Entonces, pasar de un 62% en el 16 a un 37, 38 de Gonzalo en el 20 y a un 10 en caída estrepitosa. casi ahora 11 en estas elecciones de Abel Martínez en el año 2024, evidentemente que reflejan eso que yo desdibujé cuando participé, no con una candidatura para competir, fue una candidatura testimonial, porque yo allí lo que levantaba era la unidad. Exacto. Yo estaba ahí para tratar de que fuera cualquiera de los dos, Gonzalo o Leonel, que se alzaran con el triunfo, nosotros todos le apoyásemos. Y si hubiese sido así, el PLD todavía hoy sería poder. O sea no que se escuchó. Lamentablemente Leonel Fernández decidió irse del partido. Si no se va del partido, aún perdiendo Gonzalo Castillo las elecciones, que no lo hubiese perdido. No, porque tenía el poder. Y se produjo alianza. Recuérdate que Exacto. en esas elecciones se produjeron alianzas entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y el propio Leonel decía que si él fue capaz de llevar el Partido de Liberación Dominicana a una victoria, él estaba en capacidad de hacerle perder el poder y las elecciones. Y así aconteció. Pero bueno, dice un amigo que sobre el pasado ya no podemos actuar porque es no pasado. echarle tierra. Entonces, en perspectiva, efectivamente, las derrotas del Partido de la Liberación Dominicana ya sucesivas, porque hemos perdido 2 elecciones presidenciales, 2 elecciones municipales y además hemos perdido mucho espacio en el nivel congresional. Lo ubico fundamentalmente en esa división que se dio en el partido por una falta de madurez de quienes estamos llamados a dar lecciones. Porque si hay una escuela de gobierno, hay una escuela política en República Dominicana, eso se traduce en el Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, los partidos cuando están en el poder llega a un punto que se desgastan y se emborrachan de poder. El PLD no fue la excepción. El PLD cometió muchos errores. ¿A qué usted atribuye? ¿Cuáles errores usted atribuye clave que fueron determinantes para que el PLD perdiera el poder? ¿Y qué lección le ha dejado a ustedes? El primero fue ese, no entendernos, no resolver interna y democráticamente una diferencia. Pues yo te digo, ni Leonel Fernández tenía una posición antagónica en términos del modelo de gobierno, el tipo de acción o de intervención del Estado frente a problemas sociales, al problema de la educación, de la salud, etcétera. No habían diferencias notables, porque todos surgimos de la misma escuela. Entonces, el no entender que las diferencias eran personales, era un tema de egos, era un tema de cero de liderazgo, nos llevó a perder esa perspectiva. Porque yo te digo, como decía David al principio, yo llegué al PLD en Mozalbete en el año 73. Mozalbete. De la UAS salimos para allá a tomar la Casa Nacional. Yo no había militado nunca en un partido. Y a partir de ahí hasta ahora yo he vivido la historia del PLD. Y el PLD siempre tuvo crisis en su Congreso, siempre. A esas crisis, bien administradas por ese maestro de la política que fue Juan Bosch, permitió al PLD rebasarla y crecer en cada etapa. Y fíjate que no hubo decrecimiento salvo el bache del 94, porque el pueblo entendió que ganamos las elecciones en el 90, que no fuimos capaces de defender ese triunfo y nos castigó en el 94, como ocurrió ahora. Yeah. O sea, yo pienso que lo que recibió el Partido de Liberación Dominicana en el año 20 fue un castigo, como tú dices. Y ciertamente, yo no achaco esa derrota del 20 al desgaste, porque si no se suspenden las elecciones municipales
y yo en ese momento era enlace regional de campaña de Gonzalo Castillo del partido para todo el este. Y en todo el este nosotros ganábamos los municipios, salvo una candidatura muy fuerte que había en Consuelo, y era de un PRDista que apoyaba a Gonzalo porque le había faltado la calle, exacto. le había dado determinado nivel de asistencia. Entonces, si no se suspenden las elecciones, las ganamos. Y si nos ganamos las elecciones municipales, hubiésemos ganado las elecciones con Gonzalo Castillo. Lo que significa que no fue el desgaste. Se produjo un hecho que el partido fue incapaz de resarcirse, ese tema de la suspensión de elecciones por el tema de los equipos electrónicos de la Junta, el mal manejo en las internas nuestras, que llevó a Leonel Fernández a hablar de un algoritmo, y finalmente otro elemento que yo entiendo que ha sido determinante en la baja que tuvo el Partido de Liberación Dominicana en el favor popular en las últimas elecciones, los problemas que se derivaron de nuestra gestión de gobierno y que fue exacerbado por demás por esta gestión, prácticamente queriendo significar que el PLD era un nido de corruptos. O sea, el no hacer una oposición, el no enfrentar con gallardía las imputaciones del gobierno, que utilizó lo que se ha denominado como lawfare, o sea, la judicialización de la política o la politización de la justicia, el no asumir una posición de distancia frente a esos hechos, estableciendo que efectivamente se respetara el debido proceso y que finalmente la justicia fuera la que dictaminara si había o no mérito en las imputaciones que hacían. Cuando en el comentario lo escuchaba a ustedes sobre todo este tema ahora que está aconteciendo, y que tú decías, la gestión pasada, es que la gestión pasada, Félix, es la del PRM. Del PRM, sí. Ya no es la de Danilo. Sí, exacto. La gestión pasada del PRM. Y si tú ves lo que estaba aconteciendo en estas últimas semanas, y ya se perfilaba, porque era la misma doctora Milagros Ortiz que hablaba que tenía más de 70 casos de corrupción. 500 casos. 500 fueron. Sí. Wow. Pues mira, me quedé corto. Es un festival. Es un festival. Y como dice la fiscal, apenas eso comienza. Sí. Entonces, fíjate tú que independientemente de todo el escarceo que ha habido contra los familiares de Danilo Medina, todo el entorno de Danilo Medina, lo que eso ha significado, el tema de los cascos, toda esta parafernalia que ha hecho el Ministerio Público Independiente, aún así, este gobierno está plagado de hechos de corrupción. Y eso te dice a ti entonces que el fenómeno no es fortuito, ni es culpa de Leonel, Danilo, Abinader, Hipólito. Es un tema estructural que tenemos que verlo como tal. Aparece en el ADN. Porque en estos hechos de corrupción que ahora el Ministerio Público, violentando una decisión constitucional de que no se estigmatice con nombre los procesos judiciales, le han puesto un nombre. Continúa. Y fíjate, ya no atañe al PLD, es corrupción de este gobierno, pero yo digo que sí, porque de antemano ya se prejuzga. Sí, ya se le está a esa gente condenando de antemano. Y ahora vendrán los procesos de coerción, que finalmente, como pasa con Jean Alain, parecería que después de 5 años ese proceso se va a extinguir. ¿Por qué? Porque somos más dados a algo que tú decías. Este gobierno ha sido un arquetipo en materia de publicidad y convierte la paz en diamante, pero solamente a través de la publicidad. Entonces yo digo, el tema corrupción, los partidos políticos tienen que abordarlo con madurez, no endilgándole el mal al vecino, sino viéndolo como un fenómeno que afecta a todo el sistema de partido de la democracia y que tenemos todo que propugnar porque no haya narcotraficantes, ni riferos, ni pedófilos, ni otra suerte de delincuentes dentro de nuestro partido, para que estos no sean los que dictaminen política del Congreso o determinen el futuro y la vida de muchos dominicanos de buena voluntad, gente digna, en manos de mentes delincuenciales. Don Melanio, bueno, realmente escuchar a Melanio, uno quiere mantenerse ahí extasiado, Félix. Pero en cuanto a la política actual, ¿cuál es el posicionamiento que tiene ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo decía, a mí me tocó acompañar a Danilo Medina y Johnny Pujol a una asamblea en San Cristóbal, en provincia natal, me invitaron. Le vi ahí tirando su paquetito. Y me permitieron un discurso y yo decía,
Señores, cuando un gobierno fracasa, el último referente es el gobierno que le antecedió. Sí. Y en este caso fue un excelente gobierno de Danilo Medina 2016-2020, en que todos los indicadores crecieron. Se bajó el nivel de pobreza, hubo realmente crecimiento, se creó empleo, se mejoraron servicios vitales. Ahí está el 911, que dicho sea de paso, también en esa intervención yo citaba, que me impactó una frase que no es mía, la escuché en las redes, en una comunicadora diciendo que este gobierno daña todo lo que funciona y no termina nada de lo que inicia. Nada de lo que inicia. Yo decía, señores, si esa es la situación, no dicha por nosotros, es dicha por el pueblo, es dicha por la población, por el taxista, por el usuario del metro, por el tipo que va ahora a los hospitales y no encuentra medicamentos, por las familias que están buscando cupo en las escuelas y no la encuentran. Si Bueno. ese es el sentir, con el grito de los apagones, que ya hay manifestaciones en determinados barrios sí. que tienen semanas que no le llega la luz o le llega energía eléctrica, el agua potable. Y aquí en la capital no estamos haciendo huelga porque tenemos vendas. Entonces yo digo, si eso es así, la posibilidad de retornar o no al poder depende de nosotros. Depende de nosotros. Que sepamos acompañar a esa población y hacerle ver que en los gobiernos del PLD se vivía mejor. Y entonces, en una circunstancia como esa, tenemos con nosotros que aprender de nuestros errores. Y tú lo decías. O sea, es la cercanía con la población. No es hacerse soberbio y entender que porque tiene una jipeta, 2, seguridad, etcétera, ya tú estás en el Olimpo. Lo que está haciendo este gobierno. Yo no sé si esto lo ven a todos los niveles. Esto es una parafernalia. Ayer yo salía de una oficina pública y vi a uno de los aspirantes que se tiraban del vehículo como si fuera un presidente de la República. Y apenas un aspirante a la presidencia y un funcionario del Estado que se paga con nuestros impuestos. O sea, entonces hay que tener... Yo he sido comedido toda la vida. Y que no se puede decir nada porque son ñoños. Yo recuerdo que siendo ministro de Educación se inventaron ponerme un motorista de avanzada para parar. Y yo un día dije, ¿quién ordenó eso? Que un mayor que... Digo, lo llamé, digo, usted te está volviendo loco, yo no soy ese tipo de persona. ¿Cómo yo voy a detener el tráfico? Y que la gente me vea que el tráfico se detuvo Porque el ministro de porque el Educación ministro de va a Educación, no señor, no hagamos eso. Bueno, eso es algo realmente que uno dice, bueno, pero es verdad lo que dice Melania, Sí. está pasando, lamentablemente hay que decirlo así, está pasando. Ustedes lo ven a diario eso. Es porque, por eso, está pasando a diario, ¿eh? Félix, con Melania hay que hablar muchas cosas, Sí. porque quizás hay alguna gente que está diciendo por Tiene ahí. muchas cosas en la cabeza, Melanio. Sí, exacto. Porque uno dice, bueno, si desmontamos a los hermanos de Danilo, tal vez el PLD hubiese continuado también. Yo lo que pienso es que todos debemos aprender de esa lección. Y ese acercamiento que ha tenido el presidente Luis Abinader a propósito del tema haitiano, entiendo que en gran medida he estado viendo sobre sus pasos. Él se ha dado cuenta que no siempre un presidente de la República es culpable de todo lo que pasa en su gobierno. Y yo no exonero de la responsabilidad que tiene un mandatario que tiene todas las informaciones, Sí. tiene todos los servicios de inteligencia y que tiene que saber qué está pasando en cada lugar. Pero también sabemos que aquí hay una cáfila de aduladores, para no decir la otra palabra que es más fuerte. Sí. Que no, pero todo está bien, todo Sí. está bien. Para Y suavizarlo. hasta pudieran esconder informaciones. Porque yo estoy seguro que si informaciones como la que se dice que aconteció en algunas instituciones públicas con Danilo, él se hubiera dado cuenta, yo pienso que no iba a arriesgarse. Pues yo lo conozco desde la universitaria y Danilo es hasta tímido para determinadas, es que él se le nota, determinadas sí. cosas. Entonces, yo digo que el presidente parece que al ver todo, seguro que él sabe todo lo que está pasando en su gobierno, y dice, pero ven acá, esto se ha hecho a espalda mía. Esto se ha hecho no obstante esa campaña de lucha contra la corrupción y la impunidad. Y mira lo que están haciendo en mi gobierno. Y quizás esas visitas de Luis le ha quitado un poco de la telaraña que se le tiró a Danilo desde el principio. Porque yo digo que abren los tribunales, ahí están los casos. No ha habido todavía una decisión de fondo y ya va para 5 años. Así Entonces, es. comenzó en noviembre del 20. No hay todavía una sentencia de fondo y ojalá que apareciera si tiene mérito. Porque yo soy de lo que creo
que eso beneficia a los partidos y beneficia a la democracia. Yo no apaño ni defiendo el que cada quien que cargue con sus responsabilidades. Yo tuve 6 decretos que me otorgó el expresidente Fernández y pasé por todas las instituciones y yo tuve que ir al PECA cuando dijeron que yo di un grado a grado para reparar el edificio de educación, que me lo repararon fiado. Fresco. Un contratista que construye escuelas y esto se está cayendo a pedazos. En el área financiera y jurídica los archivos eran cajas de cartón. El ascensor. Sí, todo eso. Y esa área, se habló de eso y alguna gente se lo creyó. O sea, yo fiado y no llegó a 100 millones de pesos la reparación, que todavía está ahí la para oficina. educación. Todavía está ahí. O sea, cuando yo voy y veo todo lo que se hizo, no se había hecho nunca desde que se construyó ese edificio a principios de los 50. Entonces, para mí eso está ahí. Y ustedes van al ministerio y le preguntan a los choferes, a los conserjes. Y cuando yo voy me da, porque algunos todavía están ahí, y reconocen que yo comencé a dignificar, comenzando a revisar y mejorar los salarios por los conserjes y por los choferes, que ganaban una miseria, 3.000 y 5.000 pesos en ese momento. Entonces, para mí eso es lo más importante. Pero yo tuve ocasión de participar en el proceso de privatización de los puertos. Yo estaba en el departamento de los portuarios y Leonel me mandó ahí para que tuviera los ojos del partido. Eso nunca hubo escándalo. Que Aerodón no esté cumpliendo con lo que tenía que cumplir, que se ha dicho que se ha rabalizado el aeropuerto de las Américas. Bueno, este gobierno fue que le extendió el contrato. Exacto. Lo que hay que decir es que cumpla. Si usted extiende, porque está de acuerdo. Y eran los activos más costosos después de los ingenios en los procesos privatizadores. Luego me correspondió en la autoridad portuaria emitir el canon para construir el puerto multimodal Caucedo, un modelo. Eso estuvo dando tumbo en mi gestión de prácticamente un año, pudimos darle salida a eso, hasta el punto de que en el momento que se inauguró el gobierno de Hipólito, los empresarios Ike Tavares y Samuel Conde me invitaron a la inauguración del multimodal, porque yo le dijo, cuando Hipólito dice, y este comenzó lo que busca aquí, con Hipólito, y dice, porque nos puso a pagar un canon, pero no nos cobró peaje. Entonces, para mí es lo importante. Todo el que es objeto de un decreto es un presunto, hasta que termine sus funciones y pueda rendir cuenta, y pueda salir con la cabeza en alto, diciendo, yo pasé por ahí y no me corrompí. Así es. Melanio, indudablemente que los errores que ha cometido el actual gobierno ha hecho que la gente se olvide de algunas de las cosas que hizo el PLD. No obstante, ¿usted cree que el PLD pueda recomponerse en los próximos años? Comencé a hablar de la Asamblea de San Cristóbal y el domingo pasado acompañé al presidente a Neiva y pasamos por Tamayo. Miren, como dijo Bosch, nuestro maestro, líder y guía, el único, líder histórico, no hay nada tan positivo que no encierre algo negativo. Y no hay nada tan negativo que no traiga consigo algo positivo. El Comité Político el 3 de marzo decidió buscar la modalidad de señalar un candidato con tiempo, porque ninguno de los que están ha sido presidente, han sido ministros, pero no son tan conocidos. Y conforme el marketing electoral, para que tú puedas ser electo o tengas una candidatura competitiva, debes conocerte al menos el 90% de los electores. Uno mide a Francisco Javier, pero a Francisco Domínguez. Se lo conoce hasta el gato. No, a Fran. ¿Cómo está Juan Ariel? ¿Cómo va a ser? No, es más, Juan Ariel es el menos conocido. Menos conocido. El menos conocido de todos. Y aún así, siendo ministro con mucho tiempo y con éxito, ninguno son conocidos como Abel Martínez, que fue nuestro pasado candidato. ¿Por qué? Porque se hizo el trabajo para que fuera candidato. Y cuando tú eres candidato presidencial o has sido vicepresidente, como Margarita Cedeño, o presidente, ahí cambia la baraja. Cambia las cosas. Entonces, ¿qué es lo que el partido está haciendo ahora y es importante? Bueno, el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia que hoy comenzamos a verla, pero faltaban unos elementos, unos actores que participaron del proceso, que decidimos invitarlos para el lunes 21 para nosotros dar una respuesta política apegado a lo jurídico a esa sentencia. Ahora, eso es un percance porque nos obliga a escoger el candidato en octubre del 27, si todo se queda igual y no es apelada a la sentencia. Ahora, ¿cuál es la fortaleza? Que el PLD está haciendo oposición.
lo que no hizo en los 4 años pasados. Está haciendo oposición. Cada lunes hay una rueda de prensa. Pero está tímido el PLD con la oposición. No. Estamos poniendo el dedo sobre allá. Claro, no estamos haciendo oposición irreflexiva. Estamos haciendo oposición y propuesta. Por ejemplo, el caso de Senasa, que quien lo puso en el tapete fueron la gente de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no nos limitamos a decir que Senasa está quebrado. No, porque entendemos que es una institución importante para que pueda apalancar todo el sistema de seguridad social, así como construimos Punta Catalina para poder apalancar todo la oferta eléctrica. Pues usted no lo hace, los empresarios que solamente buscan beneficios se montan y el pueblo estuviera pagando la tarifa más alta. En el caso de la seguridad social, Senasa es de alguna forma el elemento, el ícono para decir que la seguridad social no puede ser presa del espíritu de beneficio del sector privado, que todos los cuartos no pueden ganarse la AFP o la ARS, que hay una función social que hay que llenar, y es importante que ese 70% dominicano que está afiliado a Senasa reciba servicios de salud con calidad y con calidez. Entonces, nosotros hacemos una oposición, esa oposición no ha redituado, y lo que yo vi en San Cristóbal, la mejor asamblea que se ha montado hasta de la campaña pasada para acá, incluida la campaña, y lo que vi en Neiva habla de que el PLD se ha fortalecido. Y conforme las informaciones de sondeos que se hacen, de amigos, del sector privado, etcétera, el PLD ya está hoy en un sólido segundo lugar como fuerza política. ¿Cómo? No así candidatura, Okay. Porque es innegable que todavía el presidente Fernández tiene, por el solo hecho de ser presidente, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, tienen un 25% de favor popular en los bolsillos. Sí, sí. Entonces es una realidad. Indiscutible. No podemos obviar a eso. Una alianza con el PLD con la fuerza del pueblo absorbería totalmente al PLD y desaparecería. Es muy temprano para decir eso, porque puede ser lo contrario. ¿Pero lo apoyarían ustedes a la fuerza del pueblo? No, ¿O la fuerza del pueblo nosotros estamos, y precisamente hoy se conoció los avances que hemos tenido en la nueva línea organizativa y electoral, en la que estamos reestructurando todas las estructuras intermedias y de base del partido alrededor de los recintos electorales, que es una decisión del 9º Congreso. Se retrasó porque hemos estado de campaña en campaña, pero con tiempo ahora nosotros vamos a lograr una reestructuración total del Partido de Liberación Dominicana. Y yo le digo lo siguiente: el PLD es el único partido organizado con estructura en todos los confines del país. Lo vi en mi provincia. Yo recuerdo que siendo candidato en la provincia en el 98, yo fui a algo que decían Los Botados. En Los Botados. O Muchagua, que yo no lo conocía. Sí, y de allá vi la capital en perspectiva, que luego ahora no quiero salir de esas montañas por ahí. Lugares, sí. Bueno, San Cristóbal, por obra y gracia del generalísimo, abarcaba todo el distrito donde se llegaba hasta el este. San Cristóbal tenía frontera por el este, por el norte y por el sur, y arropaba todo el Distrito Nacional. Y ahora mismo es la entrada al Cibao. Así, aunque le quitaron la provincia de Monte Plata, todavía desde Sabana del Puerto, en la frontera con Bonao, hasta Juan Barón, en Sabana Grande Palenque, en la frontera con el sur, o también por el este, con Sabana del Puerto, que hace frontera por ahí por esos lados, y en las faldas de la cordillera central, en los cacaos. San Cristóbal es una provincia. Y con el distrito que solamente el río lo divide. Exactamente. Entonces, cuando yo vi el informe de los dirigentes que se paraban de cada uno de los distritos y municipios, decía: el PLD está vivo. Hay esperanza. Hay esperanza. Y eso, este fin de semana, esas asambleas que el presidente había descontinuado por la campaña interna, la ha retomado, irá a Puerto Plata, que es otra provincia importante, la más grande del país, por la cantidad de distritos y municipios que tiene. Yo le digo que al mal tiempo de pararnos con la sentencia de la campaña interna, estamos aprovechando esa ola para fortalecer al partido. Es importante el jinete, pero también es importante la cabalgadura, la mula. Entonces hay que fortalecer, porque sin esa mula no podremos hablar de triunfo. Eso es. La salud del presidente Medina, ¿cómo sigue? Muy bien. Yo incluso recuerdo que veníamos de Neiva y no hizo parada. Yo decía: hagamos una parada técnica. Una persona que pasó por la
terrible. No me diga que por los pilones, por ahí. No se hizo parada técnica. Él tenía un compromiso. Yo sí hice una parada técnica bueno. en Ocoa, en Ya, la parada ya. esa del En cruce el de parador, Ocoa, en el parador. Pero Eso está en el Danilo Palmar, es ¿no? increíble. Y ustedes Sí, saben en el una Palmar. cosa, lo vi con un discurso muy vibrante en Neiva. El político como los artistas se alimentan de los aplausos y de reconocimiento. Entonces la gente quiere a Danilo. Danilo hizo mucho por ese sur. Él en esa asamblea habla de la cantidad de visitas sorpresas que hizo y enumera las obras. Y para que ustedes vean la diferencia, cuando él habló de las escuelas que construyó en Neiva y el hecho de que la jornada extendida abarcaba todo el universo, sé que está acabando el tiempo, una profesora me decía al lado, aquí ya no hay jornada extendida, Wow. porque por un problema de cupo estamos volviendo a las 2 tandas y las 3 tandas por escuela. Una pena Eso es una pena y es un retroceso que yo espero que el nuevo ministro, a quien le auguro éxito, aun cuando no es del sector, es una persona que parece bien intencionada, pueda resolver ese grave problema. Porque un tema como la educación debe estar por encima Qué de los barbaridad. colores partidarios. Así es. No podemos seguir fracasando en educación, porque si seguimos fracasando en educación, fracasa el país.